Bueno, buenos días ante todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la reunión, en este noveno seminario de lo que es, novena sesión de lo que es estudios tamaulipecos, seminario de estudios tamaulipecos. Este día le toca coordinar a la doctora Ana Lilia Nieto en Nuevo Laredo, el coordinador general, el doctor Oscar Hernández y yo le damos una cordial bienvenida. Entonces, a esta sesión que ahora vamos a hablar un poco de historia. El título de la sesión de ahora es El contrabando por el litoral del Golfo y la villa del norte de Tamaulipas, 1830-1856, del maestro Benito Antonio Navarro González, con quien coincidí recientemente. Entonces, los comentarios van a ser por el maestro Carlos Zúñiga, que es el subdirector del Archivo Municipal de Nuevo Laredo. Aquí en Matamoros están distintos investigadores, también por acá nos están acompañando la licenciada Ivette Bermea, y es secretaria de Cultura del Recinto de Ayuntamiento. Y bueno, entonces vamos a comenzar el resto los micrófonos al Laredo, ya saben la dinámica del expositor, después tendremos los comentarios y luego una sesión de preguntas. Regresamos al Laredo los micrófonos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Brevemente para comentar, sí, el maestro Navarro ha estudiado licenciatura, maestría y actualmente es alumno de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras, así que es historia desde su formación casi inicial, así que le damos la bienvenida y escuchamos su pregunta. Pues muchas gracias. Primeramente quisiera agradecer la invitación me hicieron los coordinadores, el doctor Oscar Hernández y la doctora aquí presente, Ana Lilia Nieto, por supuesto a la doctora Cirila Quintero, directora general del Noreste del Colegio de la Frontera Norte, y bueno, comentarista, maestro Carlos Zúñiga, subdirector del Archivo Municipal de Nuevo Laredo, y por supuesto a todos ustedes presentes, que estoy dispuesto a recibir críticas, comentarios, sugerencias, todo lo que venga a enriquecer este trabajo. Bueno, yo les traigo preparado una breve ponencia de aproximadamente unos 20 minutos sobre un avance que estoy realizando este tema sobre el contrabando, sobre el litoral del Golfo, la villa del norte de Tamaulipas, en estos años de gran trascendencia que son 1830-1856, ¿no? Y a continuación les voy a leer un poco de lo que he elaborado. Bien, la historiografía mexicana sobre el siglo XIX ha evidenciado que algunos de los problemas más graves que ha sufrido la administración del Estado mexicano después de la independencia de España fue una larga inestabilidad política, militar, económica y financiera. En parte, este hecho radicó en la dificultad de reunir los recursos suficientes para solventar los gastos que demandaba el Estado nacional. El poco consenso que gozaban las haciendas públicas estatales y nacional, la fragmentación del sistema administrativo recaudatorio de la nación independiente y el contrabando de productos y mercancías introducidos al país por las fronteras terrestres y marítimas eran de los problemas que enfrentó la hacienda pública nacional y la estatal. El objetivo de la presente consiste en aportar primeras evidencias sobre el comercio de contrabando a través de dos lugares con gran dinamismo comercial durante todo el siglo XIX, el litoral del Golfo Tamaulipeco y las villas del norte del estado de Tamaulipas. Este trabajo lo he dividido en tres partes, respectivamente. Primero, mencionamos la erección de los puertos y aduanas del norte del Golfo de México. Enseguida indagamos sobre la instalación de aduanas terrestres localizadas en la ribera del río Bravo, en las llamadas villas del norte de Tamaulipas específicamente. Finalmente, presentamos algunos de los problemas más comunes que enfrentaron los puertos y aduanas terrestres para frenar el contrabando. Bien, en principio queremos decir que ante la crisis financiera del Estado mexicano, la única esperanza de los líderes políticos para resarcir la economía nacional eran los recursos que generaría el flujo comercial. La fuente principal lo serían los aranceles. Se tenía contemplado que, aparte de salvaguardar los intereses nacionales contra las invasiones extranjeras, los ingresos aduanales servirían para la prosperidad de la agricultura, la industria y la ganadería.
con una organización económica favorable, los mercados internos generarían nuevos capitales con una tecnología adecuada. En suma, en el México independiente se generalizaba la idea de que el comercio exterior era, y cito, la rama más próspera de la economía y la más propicia para la formación de capitales. Dejaron fuera la idea de que el contrabando fuese precisamente el motor de la generación de aquellos añorados capitales y la actividad principal de la formación de ciudades con gran dinamismo industrial y comercial. El ánimo inicial de apostar toda la confianza a los ingresos que generaría el comercio exterior se fue concretando al crearse una serie de discusiones de las Cortes Liberales en España, que desembocarían en la creación de puertos con sus aduanas. Para noviembre de 1820, las Cortes de Cádiz autorizaron la libertad de comercio y la creación de los fondeaderos del Refugio, Sotolamarina y Tampico en el litoral de las provincias internas de Oriente, particularmente en la costa norte del Golfo de México. Carmen Galicia apuntó que mucho antes de la fundación del puerto de Tampico, el comercio ilegal era una práctica de todos los días y un asunto que preocupaba a la corona española. A pesar de ello, el puerto de Tampico se abrió al comercio exterior formalmente en el año de 1826 y en ese mismo año se le conoció al puerto de Refugio como Matamoros. En el caso del puerto de Tampico, y con el propósito de persuadir a las autoridades tamaulipecas la edificación de un sitio idóneo para la entrada y salida de buques de gran calado, en agosto de 1830, el capitán León mencionó las características de la costa que rodeaba al pueblo tampiqueño. Se especulaba que aquella ciudad estaba destinada a ser una de las más importantes del norte de México, pues por ella se podían surtir de mercancías todos los estados colindantes, cito, que por sus poblaciones mineras son sumamente productivos y deben prosperar más y más cada día. Cierro la cita. Respecto a las aduanas de Matamoros y Sotolamarina, debemos señalar que entre 1840 y 44 no estaban situados en sus respectivos puertos de mar, sino en sitios cercanos a ellos. De hecho, desde la creación del puerto de Refugio en Matamoros, se había elaborado una serie de demandas con el objetivo de cambiar el sitio de desembarco de los navíos. Por otro lado, con el fin de dar el primer paso para la comercialización con el exterior, en diciembre de 1821 se decretó el primer arancel mexicano. Ante varias iniciativas por parte de algunos territorios costeros, al año siguiente se habilitaron otros puertos, el de Campeche, el de San Blas, el de Mazatlán, de los Mulatos y el de San Diego. A cada uno de ellos se le autorizó contar con una oficina aduanal, sitio donde se cobraban aranceles y otros impuestos que recaían sobre mercancías extranjeras y nacionales. Para 1826 aumentó el número de puertos y se abrieron los siguientes: Bacalar, Isla del Carmen, Cizal, Coatzacoalcos, Alvarado, Pueblo Viejo, Matamoros, Galveston, Huatulco, Acapulco, San Blas, Manzanillo y Mazatlán. Aunque lo anterior repercutió fuertemente en la comercialización marítima y la convicción de la prosperidad en base a la recaudación arancelaria, también dio pie al incremento y flujo comercial de contrabando en la mayoría de los puertos establecidos. En cuanto a las aduanas terrestres, durante los primeros años del siglo XIX, hubo intenciones de crear oficinas en las fronteras de Nuevo México, Coahuila y Texas, cuya finalidad consistía en fortificar sitios poco habitados y muy concurridos por los contrabandistas. Aunque el proyecto se dejó en 1825, para 28 ya se cobraban en las subcomisarías los derechos arancelarios. De hecho, fue hasta el año de 1840 cuando se le concedió a unas cuantas poblaciones de las villas del norte, los presidios del norte y Paso del Norte, el derecho de fungir como aduanas terrestres. Las oficinas aduanales que se edificaron en la ribera del río Bravo se situaron en las villas de Camargo y de Mier, respectivamente. Como ya mencionamos, en principio solamente se consideraron como aduanas los frentes marítimos y no los terrestres. Estos resguardos aduanales no estaban autorizados para cobrar los gravámenes arancelarios, solamente las alcabalas y los derechos de internación.
en el caso de las aduanas que se establecieron en las villas del norte de Tamaulipas. Tal parece que su funcionamiento estuvo condicionado por varios problemas. Por ejemplo, aunque desde 1821 el Congreso General autorizó la libertad a los habitantes de la provincia del Nuevo Santander para comercializar con ganado y caballada hacia los Estados Unidos, cuando se crearon aduanas terrestres para impedir este tipo de comercio, ya era demasiado tarde. La falta de guías en los puestos aduaneros, la incapacidad de sus administradores en el desempeño de sus labores y la complicidad de algunos regidores con los contrabandistas eran algunos de los problemas más comunes que enfrentaron las aduanas de Mier y Camargo, incluso la de Matamoros. También los habitantes de Texas participaban en la extorsión de las oficinas. En la década de los 40, cuando se establecieron aduanas en sitios ya mencionados, las autoridades del Ejército del Norte se quejaban de que el auge del contrabando se debía precisamente al flujo de comercio con los tejanos, de tal modo que el comercio ilegal se confundía con el legal. En el caso del noreste, el soborno era el medio más utilizado para la internación y extracción ilegal de efectos extranjeros. A través del acto corruptible, bultos de mercancías prohibidas eran introducidas sin ninguna dificultad al interior de México, a través del litoral del Golfo y las villas del norte de Tamaulipas. Como lo han señalado otros investigadores interesados en el tema, resulta difícil calcular con cifras confiables las introducciones ilegales efectuadas a través de las aduanas terrestres y marítimas del noreste de México. Este hecho se dificulta ante la existencia de caravanas de arrieros con mercancías de contrabando que transitaban por brechas donde no existían aduanas ni resguardos. Asimismo, tenemos la certeza de que por lo menos en las villas del norte del estado de Tamaulipas, el contrabando involucraba a varios sectores de la sociedad, pues durante el trayecto e introducción de géneros de contrabando había complicidad entre muchos habitantes tejanos y mexicanos, de los que destacan mercaderes, militares, dueños de ranchos, oficiales de aduanas y resguardos. Otro de los problemas que hemos logrado identificar y que enfrentaban las autoridades para poner un freno contundente al contrabando es el caso omiso que hacían los habitantes y comerciantes hacia los bandos vigentes organizativos en los puertos y aduanas del espacio que aquí se analiza. Por ejemplo, en 1823 se hizo una concesión por 7 años al puerto del refugio Matagorda y Galveston para que pudieran recibir mercancías extranjeras exentas de todo impuesto aduanal, pero bajo la condición de que todo el producto se consumiera exclusivamente en territorio tejano. Pero de acuerdo a lo señalado por el historiador Ignacio del Río, dicha medida no se respetaba. Por el contrario, mantas, tabaco, losas y otras mercancías eran desembarcadas por el puerto de Matamoros e introducidas hacia el interior de México sin el debido control. Los conflictos surgidos entre las tres esferas de gobierno erigidas después de 1824, la desorganización al interior de las oficinas aduanales y la incapacidad de funcionarios de mantener un control recaudatorio de aranceles minó rápidamente la esperanza de ver el éxito del puerto del refugio y el de Tampico. Incluso ambos puertos fueron víctimas de los intereses comerciales del Tribunal Mercantil de la Ciudad de México, quienes intentaron desaparecerlos ante la falta de organización en las oficinas y guardacostas que impidieran el comercio ilegal. También existían problemas técnicos, es decir, los 6 aranceles que se expidieron después de la independencia de España, quiero decir el de 1821, 27, 37, 42, 1843 y 45, no desempeñaron el papel que se esperaba, pues según el doctor del Río, y lo cito, contaron con leyes complementarias, aclaratorias y correctivas, por lo que resultaban poco operantes. Cierro la cita. Por ejemplo, en 1828 a la compañía Gordon y Fulle de Santa Ana de Tamaulipas se le decomisó un cargamento de ropa de contrabando, cuando el arancel vigente prohibía la introducción de ropas y textiles. En el mismo año, al consorcio mercantil Watson y Chia se le involucró en el comercio ilegal cuando en el puerto de Sotolamarina se le decomisaron varias cajas de ceras. Dicha mercancía no estaba dentro de los registros de embarcación que fondeó en el puerto de Sotolamarina, lo que indica uno de los métodos utilizados por los comerciantes con el fin de introducir efectos prohibidos.
y aquí citó a un estudiante de la licenciatura en Historia, Manuel Manzano Castillo, que hizo una tesis sobre el comercio en el puerto de Tampico. En noviembre de 1837, las compañías inglesas Watson y el consorcio Robinson y Cia volvieron a introducir ilegalmente cajas que contenían textiles y sedas de contrabando, pero esta vez mediante el puerto de Tampico. Debemos insistir que además de los aranceles que gravaban las mercancías extranjeras, existían otros impuestos que se sumaban a los ingresos destinados hacia la Hacienda Pública Nacional: el de toneladas que recaía en las mercancías descargadas en los puertos, el de internación que legalizaba la circulación interna en el país, y los de consumo que gravaban las operaciones de venta al público consumidor. Esto dificultaba el éxito de casi toda recaudación, pues además de las fallas técnicas y administrativas en los puertos y aduanas, la competencia de operaciones entre los municipios, el gobierno estatal y el federal hacían casi imposible llevar a buen término el ordenamiento de las oficinas aduaneras. Y concluyo. Cabe mencionar que el contrabando no solo era una respuesta a los elevados aranceles que gravaban a productos y mercancías, sino un medio de subsistencia y un oficio por el cual se generaban nuevos y apetecibles capitales. Quizá ahora hay una opinión generalizada entre los contrabandistas de la época que aquí se estudia, de que existía la posibilidad de introducir mercancías de manera ilegal, con todos sus peligros que la actividad contraía. El historiador del Río escribió, y lo cito: en Nuevo México el contrabando se reflejaba porque era posible practicarlo con facilidad, sin otro riesgo que el de un eventual decomiso, canjeable siempre por un soborno. Y yo agrego, en el caso de nuestro espacio de estudio, entre los riesgos que representaba para el individuo que persiguiera y practicara el contrabando, estaba el hecho de que podía ser encarcelado o asesinado en su oficio, como hemos encontrado en la documentación. Y aquí termino mi presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias al maestro Benito Navarro. Ahora tenemos los comentarios de nuestro Carlos Zúñiga, por favor. Muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer la invitación de la doctora Ana Lilia Nieto para participar en este seminario. Saludo a todos los presentes y en especial a la doctora Silvia Quintero, que nos hace el honor con su presencia. Y bien, como ya lo ha expuesto Benito Navarro, este es un tema, digamos, su trabajo, su ponencia gira en torno al tema del contrabando, que es un tema interesante, pero que además considero que es muy importante para poder explicar la dinámica económica de la región, sobre todo durante el siglo XIX, ¿no? Y bueno, ubica pues su trabajo en el periodo de 1830 a 1856, que como sabemos pues es un periodo importante en la historia mexicana, porque es justamente este periodo en donde pues hay la necesidad urgente de consolidar un Estado nacional, y bueno, desde luego sanar pues las finanzas públicas, ¿no? Y como bien lo anota el autor, había una creencia, podría decir ciega, ¿no?, en que justamente los recursos derivados del comercio exterior iban a promover este crecimiento, iban a promover el desarrollo incluso de otros sectores de la economía nacional, ¿no? Sin embargo, pues bueno, desde el centro no contaban con el pequeño detalle del contrabando, ¿no? El contrabando que, pues bueno, era, como bien lo acabamos de mencionar, o lo acaba de mencionar, perdón, el autor, era una práctica cotidiana, era una práctica común que, pues, sin el ánimo de justificar a los contrabandistas o el contrabando, pues de alguna manera con el contrabando se estaba pues cubriendo
las necesidades que el mercado nacional pues no podía cubrir, ¿verdad? En la región, ¿no? Y yo creo que en buena parte, en buena medida por eso es que el contrabando pues fue tan exitoso pues en la región, ¿no? Y bueno, siguiendo con la ponencia, el objetivo fundamental que pretende Benito Navarro es mostrar algunas evidencias sobre el comercio de contrabando en el litoral del Golfo y en las así llamadas villas del norte, el noreste, pues, que conocemos, ¿no? Y pues bueno, siguiendo un poquito con la idea de que el comercio exterior iba a contribuir al desarrollo económico del país, pues es que se instauran, además de algunos aranceles, pues las aduanas, se formaliza pues la instauración de las aduanas de Matamoros y Tampico, aunque estas entiendo que ya tenían actividad, y desde luego las terrestres en Camargo y Mier. Y bueno, sin embargo, pues bueno, pareciera que pues imperó la dinámica que ya venía funcionando hasta antes de la instauración de estas aduanas, porque pues bueno, el contrabando continuó, digamos los funcionarios que de alguna manera venían a pues poner en orden el comercio exterior, pues se enfrentaron por un lado a la incapacidad, según entiendo, pero también se enfrentaron a los contrabandistas, ¿no? Y aquí me llamó mucho la atención el texto donde mencionas, Benito, que finalmente la actividad del comercio o del contrabando era una actividad en donde participaban pues, prácticamente muchos sectores, ¿no? ¿Sí? Y es justamente, creo, una de las razones por las cuales era difícil también combatirlo, ¿no? Y bueno, otra de las situaciones que me llamó la atención es bueno, la facilidad con la que esta actividad se llevaba a cabo, ¿no? Pues justamente creo porque estaba pues muy ya como institucionalizado, pues, ¿no? El contrabando, y pues bueno, fue muy difícil meterlos a la ley, ¿no? Y bueno, por último quisiera mencionar que me ha llamado mucho la atención la cantidad de fuentes bibliográficas y documentales que tiene el texto, lo cual me habla de pues bueno, una fundamentación sólida, ¿no? de los planteamientos que hace Benito en su trabajo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias al maestro Zúñiga por sus comentarios. Ahora estamos abiertos para una ronda de preguntas. Si en Matamoros tienen algún comentario, pregunta para Benito. Prendido su micrófono al lado. No escuchamos. Tiene apagado su micrófono. A ver, ¿me oye? Sí. ¿Ah? ¿Me oye? Sí, ahí está correcto ya. ¿Ahí me oye? Así es. Sí. Ok, mira, yo le quiero preguntar a Benito, sobre todo, él está hablando de un periodo entre 1830, digamos, lo que sería un periodo donde estamos saliendo de la época de la independencia, pero también en la época toca un poco de lo que sería la pérdida, digamos, de lo que es la parte de México, la parte tejana. Entonces, ¿cómo le hace para manejar las fuentes historiográficas de ese tiempo? Entonces, ese es un punto. Y la otra, estamos hablando, digamos, de contrabando, de productos diarios, de productos, digamos, más de uso de la economía local, pero sin duda también esto se podría pensar que a lo mejor en las grandes actividades, en los grandes barcos que llegaban, yo creo que también
también habría una parte, no sé si de este tipo de contrabando, no sé si si las fuentes que ha revisado Benito le permiten dar alguna información de este tipo. No sé si hay una pregunta de Matamoros. Oscar Hernández. Sí, gracias. Sí, doctora, los molesto tantito. La segunda pregunta no se entendió muy bien, no se escuchó bien, perdón. Si la podría repetir la segunda nada más. Bueno, la segunda pregunta sobre todo se refería un poco al uso de fuentes para, digamos, para lo que sería ver el contrabando, pero no solo, digamos, de las actividades ilegales, sino también dentro de las posibilidades de las actividades más legales, de los grandes comercios y todo, que sin duda a lo mejor podrían encontrarse en las fuentes, digamos, historiográficas. De eso se trata. ¿Escuchan? Tiene que no se escucha. ¿Sí? No, no se escucha. Jesús. No, sí, se escucha, se escucha. A ver si Ok. Bueno, gracias Benito, el comentarista. Yo solamente quisiera que nos explicaras, Benito, si en la revisión de las fuentes encontraste los rostros de los actores que estaban metidos en el contrabando durante ese periodo, ¿no? Porque estamos hablando de este tema nada más como el fenómeno, pero no vemos quiénes son los actores que estaban inmiscuidos, ¿no? Si estamos hablando de gente del pueblo nada más, o estamos hablando de ya de grupos de poder que se empezaron a consolidar desde esa época, como hoy en día lo hemos visto, ¿no? Haciendo una comparación pasado-presente. Gracias. A ver, ¿tenemos otra intervención? Pues comentarios nomás. Si hablamos de caracteres y de personajes de la época, pues están los senadores aduanales o los jefes de la aduana, entre los que podemos recordar, quizá no estuvieron en el periodo que estudias. Está Manuel Paño, que quizá, y está Guillermo Prieto, que son personajes de primera importancia en literatura, pero aquí lo recordamos por ser aduanales. Si puede hablar un poco más fuerte, doctor, por favor. Estoy hablando de que entre la lista de personajes, siguiendo más como comentario, pero siguiendo la pregunta de Oscar Hernández, está Guillermo Prieto y Manuel Paino, que se le recuerda en México por ser escritores. Aquí se le recuerda en Matamoros como aduanales, porque su función aquí fue vigilar el comercio. Otra cosa que quisiera comentar es que no soy experto en eso, tú debes saber mejor que yo, es que hay ya muchos trabajos sobre el contrabando en esta época, un contrabando incluso en situaciones bastante difíciles. Estuve participando en una reunión en Saltillo y uno de los trabajos fue sobre el no fue en Saltillo, fue en Piedras Negras, sobre el contrabando que había en tiempos de guerra, cuando estaba a punto de empezar la guerra de Estados Unidos, cuando desde la zona de Tamaulipas se abastecían con creces al ejército de Estados Unidos, cuando aún no había estallado la guerra. Y la razón, simplemente porque estábamos, al menos la razón que se maneja, estábamos desprovistos de todo y tenía que haber un comercio el que fuese para que Matamoros y la región pudiese sobrevivir. Entonces, la situación del contrabando no es simplemente una situación de, que es lo que los locales hemos siempre dicho, de que ahora hagámonos ricos contrabandeando, simplemente no había comercio, otro comercio que el contrabando, y los productos nacionales no llegaban. Son simplemente comentarios. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Isabel Bermea, de aquí de Matamoros, estoy en la Secretaría de Educación y como profesión soy agente aduanal. Entonces nada más les comento que esto que escuchamos el día de hoy
pues bueno, seguimos batallando exactamente con los mismos problemas. En octubre del año pasado sale la ley para la identificación de materiales de procedencia ilícita. De hecho, se está reforzando fuertemente esta ley y me da risa, un poco de risa escuchar cuando habla usted en su presentación de los textiles, que siguen nombrados otra vez aquí los textiles, pero bueno, ahora con la situación de México, ya ahora el espesor de un vidrio pudiera ser de procedencia ilícita porque se pudiera utilizar para vidrios antibalas, etcétera. Entonces creo que el problema que usted nos expresa pues no se ha podido controlar desde entonces, es más, cada vez es más complicado. Muchas gracias. Gracias, regresamos el micrófono a la red. Yo sigo con el micrófono. Sí, bueno, más o menos, doctora Cirila, entendí un poco la pregunta, la primera, ¿no? ¿Cómo voy a manejar el repertorio de fuentes documentales que se encuentran, digamos, en este periodo amplio, ¿no?, que he decidido analizar desde el año de 1830 al 56? Bueno, pues el archivo, digamos, el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional me llama la atención por el hecho de que ahí se encuentran las principales demandas o los intentos por contrarrestar el comercio ilegal que se estaba dando en esta zona, digamos, fronteriza, ¿no?, por decirlo así. El otro tipo de fuentes que creo que es muy importante es el archivo general de notarías del estado de Tamaulipas. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque ahí me he encontrado algunos documentos que hablan, y aquí contesto una segunda pregunta del doctor Oscar, porque precisamente en este archivo general de notaría se encuentran algunos nombres que pueden estar relacionados con el comercio de contrabando. Es decir, me encuentro poderes que se otorgan los comerciantes de Nuevo León, específicamente de Monterrey, para que el gobernador del estado de Tamaulipas, y bueno, vamos a decir nombres, no importa, siglo XIX, el gobernador Lucas Fernández, Francisco Vital Fernández y algunos otros alcaldes que se están situados en las aduanas del puerto del Refugio, el comerciante otorga poder para que el gobernador vaya a recoger las mercancías que le fueron incautadas, ¿no?, por el entonces oficial de aduanas. Y esta clase de documentos abunda en este tipo de archivos. Bueno, ahí vamos a localizar. El otro asunto, el otro tipo de documentos también interesante es los informes de los cónsules situados en las principales aduanas. Es decir, yo los tengo catalogados como los chismosos del comercio de contrabando que se estaba efectuando en estos sitios, ¿no?, porque ellos finalmente ven sus propios intereses. ¿Cómo dejas pasar a los norteamericanos mercancías de manera ilegal y por qué a mí no? Entonces hay una disputa entre estos cónsules y por lo tanto se refleja en los informes, porque finalmente estos informes van hacia sus países, no hay intereses locales, ¿no? Y este es dos de los tipos de fuentes que me parece importante. Aparte, como ya les mencionaba aquí a la doctora, que aparte de las noticias tan frecuentes que están tanto en los periódicos oficiales como los no oficiales sobre la incautación de mercancías por las villas del norte principalmente, y donde por supuesto salen nombres de militares y de personas, incluso de personas, de habitantes tejanos que están ahí involucrados en este comercio, ¿no? Entonces, estas son las fuentes que yo he encontrado, y quiero leerle, doctora, el espacio ya un poco delimitado, lo que yo tengo, digamos, en el proyecto de investigación, cómo he decidido, digamos, esquematizar todo este periodo desde 1830
a 1856, si se me permite leerle un poco sobre la delimitación temporal, ¿no?, de la investigación. Es decir, en este tiempo, es decir, en 1830, 56, en estos 26 años distinguimos 4 acontecimientos de suma importancia para la historia del comercio en México que contribuyeron a la práctica del contrabando. La primera etapa se presenta entre los años 1830 y 1834. En este tiempo, la inestabilidad económica y política nacional que arrastró el gobierno de Anastasio Bustamante y el ministro de Hacienda Rafael Manquino, junto a las constantes sublevaciones contra el gobierno central desde las oligarquías estatales, afectarán la operación legal de los puertos de El Refugio y Tampico. El segundo episodio lo situamos a partir del inicio de las sublevaciones tejanas por la independencia de su territorio, es decir, en 1835, coyuntura aprovechada por los residentes de ambos lados del río Bravo para la práctica de contrabando hasta el año de 1846. El tercer suceso se centra en la guerra entre México y los Estados Unidos, es decir, 1846-48. En estos años el contrabando será un factor de mucha importancia de aquel conflicto, toda vez que el comercio ilegal de pertrechos y otros suministros, armas, mulas, caballada, comida, mercancías de toda clase, entre los habitantes del norte de Tamaulipas y de ambos lados del río Bravo, será un dolor de cabeza para el gobierno mexicano. El cuarto evento de importancia para la práctica del oficio ilegal tendrá lugar entre la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848, y el surgimiento de la sublevación civil militar de 1851, mejor conocida como el Plan de la Loba, y la consecuente instauración del arancel Ábalos. En ese tiempo se establecieron las líneas fronterizas entre México y los Estados Unidos en el norte de Tamaulipas, que originaron una nueva práctica del contrabando. Finalizamos la indagación en un año en el que se modificó el comercio de contrabando, pues el séptimo artículo del Plan de Ayutla de 1856 restableció el comercio librecambista. Dicho plan desembocará en la firma de la Constitución Federal de 1857, y esta es, digamos, la delimitación de este enorme espacio que lo he tratado por etapas, ¿no?, para analizar las fuentes correspondientes. Y bueno, ya nada más agregar para el doctor Oscar, bueno, en cuanto a los rostros de los actores, como ya le mencioné, hubo algunos gobernadores del estado de Tamaulipas, pero no solo de Tamaulipas, sino también de Nuevo León. Por ahí se tienen noticias sobre el gobernador Santiago Vidaurri, que en su momento dejó pasar gran cantidad de textiles desde Matamoros hacia Monterrey, ¿no? Entonces también había una red de intereses entre comerciantes y líderes políticos, ¿no?, para tratar de controlar el comercio a nivel regional, pero no solo el legal, ¿no?, sino también el ilegal. Muy bien, ¿algo más? ¿Algún otro comentario desde Matamoros? No, sería todo, muchas gracias. Bueno, entonces pasamos. Para quienes no somos historiadores, no digamos, metodologías y construcción o reconstrucción de los eventos sucedidos en la historia. Tú comentabas que era difícil, que efectivamente es difícil por el tipo de actividades que se tratan, establecer como volúmenes o montos, ¿no?, sobre el tamaño del contrabando. Pero en la revisión documental, en la revisión historiográfica que tú haces, te quedan elementos suficientes para decir, por ejemplo, que efectivamente el contrabando fue fundamental para la consolidación de estas vías del norte, para lo que posteriormente vemos ahora. Es decir, yo tenía una duda en relación a dónde estaban, o sea, qué tipo de recursos de información, de fuentes, de documentos registran el contrabando. La respuesta que tuviste anteriormente me dice que efectivamente
aunque no haya una cuantificación del volumen y del tráfico de contrabando, y queda como una preocupación explícita de autoridades, de personajes locales, etc. En ese sentido, ¿tú crees y tu documento debería argumentar de una manera muy sólida que efectivamente el contrabando en este periodo particular de la historia de la región es lo que sustenta en algún momento el desarrollo futuro de las comunidades de la comunidad? Un poco relacionado con lo que comentaba Blanca, que me gustaría, por parte tuya, ver contrabando, ¿qué tan importante fue para si fue o no fue importante para la consolidación de capitales en esta parte de la región, y con ello precisamente para conformar, digamos, un desarrollo de esta parte, ¿no? De esta parte espacial que tú manejas, ¿no? Y me da la impresión, aunado a ello, de que también generó contrabando unas estructuras de poder, ¿no? De poder con los actores que estaban involucrados en estas actividades ilícitas, ¿no? Y ese poder, me imagino yo, que pudo haber jugado también un papel muy importante para mantener ese tipo de contrabando, de comercio ilegal, ¿no? Y que a la postre vino, creo yo, a conformar una estructura digamos, tanto de personajes, de gente que se pudo haber consolidado con este tipo de comercio, de contrabando. Okay. Nada más así la pregunta así concreta sería, porque encuentro una relación entre las dos preguntas, es decir, ¿qué importancia tuvo? ¿Qué importancia tuvo el contrabando para la consolidación de capitales, tanto en las villas del norte y en Nuevo León, verdad? Bueno, en cuanto, voy a tratar de agarrar una sola respuesta, ¿no? Yo creo, bueno, este es uno de los objetivos precisamente que tengo yo en el trabajo de tesis, ¿no? Ver si realmente el contrabando formó parte de la consolidación o del auge económico de las villas del norte, ¿no? Por lo que solamente ahorita puedo yo decir una hipótesis, ¿no? O sea, lo que yo pienso, porque aún no he llegado a demostrar que efectivamente no fungió con ese factor, ¿no? Yo pienso que sí, que el contrabando tuvo gran importancia para, digamos, la formación de capitales tanto en Monterrey como para consolidar una vida más o menos honesta en las villas del norte. Estamos hablando de dos poblaciones total con dinamismo industrial y otra muy distinta, no fronteriza. Entonces, para el caso, aquí yo he distinguido dos tipos de contrabando, ¿no? Dentro de la teoría esta que se establece, de la teoría de este asunto, he encontrado que había contrabando, digamos, a gran escala, ¿no? Donde se pasaban toneladas de mercancías, ¿no? Y que se arreglaban entre grupos políticos de interés, digamos, particular, y que iban a parar a poblaciones con gran dinamismo industrial y comercial, como era el caso de Monterrey, ¿no? Pero también había contrabando que le llaman contrabando de matuto, es decir, aquellos individuos que se dedicaban a contrabandear tabaco, ¿no? Para consumo, alcohol, ¿no? Ropa, pero que eran intercambiados ahí entre las poblaciones, entre las mismas villas, de Matamoros a Camargo, a Mier, ¿no? San Fernando. Entonces, era otro tipo, digamos, de contrabando en menor escala. Entonces, uno y otro yo pienso que sí tuvo que ver para la formación, digamos, de llevar una vida más o menos honesta, como para la formación de capitales en estas ciudades que ya mencioné. En este proceso de tu desarrollo de trabajo de tesis, dices tú, al nivel que voy de desarrollo, todavía no lo puedo afirmar de manera tan tajante. Pero, ¿crees que el material que tienes te es suficiente como para
en algún momento tener la argumentación con registro histórico suficiente para hacerlo. Porque bueno, como habitante de la frontera, te puedo decir que, como decía la chica de Matamoros, no nos suena muy extraño lo que nos cuentan. Este tipo de dinámicas cotidianamente las vivimos, ¿no? Estas diferencias, el tipo de comercio ilegal, cotidianamente lo vemos también en la comunidad. Entonces, me lo estoy preguntando más bien desde el punto de vista del trabajo académico. Es decir, el material que tiene, los registros históricos existentes, son suficientes como para consultarlo a ese nivel. En la evidencia cotidiana y empírica, yo te puedo decir que yo pienso que efectivamente parte incluso de los grandes capitales y de las, vamos a poner nombres y rostros, de las grandes familias de estas comunidades, tienen un origen, están basados en este tipo de comercio, ¿no? Que no se trata de un juicio moral, sino más bien de una dinámica que respondía a un contexto histórico particular, ¿no? En ese momento, lo que comentaba Carlos Zúñiga, un proceso de conformación del Estado Nacional que pretendía generar a partir del centro estos controles, estas formas de control, que por las circunstancias, las distancias, etcétera, lo que los historiadores recurrentemente nos recuerdan, era complicado, ¿no?, lograrlo desde el centro. Entonces, a nivel de desarrollo que lleva tu trabajo, ¿cómo te sientes en eso? Sí. Bueno, pues yo suelo ser un poco optimista, ¿no? Es decir, que las fuentes sí me van a dar para establecer esta parte de mis objetivos en el trabajo. Por una razón, hay informes, por ejemplo, como el de Manuel Paino, para las villas del norte de Tamaulipas, donde se dice que él ve una población que ha crecido muy rápido y que incluso no se explica por qué razón de tantos habitantes del 1845 obtuvo esa cantidad. Entonces, por ahí dice, seguramente se debe al comercio de contrabando y por la apertura comercial que tuvo el refugio posteriormente Matamoros, ¿no? Entonces, ese tipo de informes y con la interpretación que desde luego nosotros debemos de dar, aunado a los informes que nos den los cónsules, tengo la certera confianza de que por allí puedo yo demostrar desarrollar ese objetivo que yo tengo. Los informes de los cónsules también mencionan mucho sobre el crecimiento de las villas, ¿no?, tanto de Camargo como de Minas. Es un poco indagar sobre, desde el punto de vista histórico, estas cuestiones, ¿no?, pero sí se puede lograr hacer una interpretación sobre los argumentos, sobre los escritos que quedaron ahí registrados, ¿no? Yo tengo una pregunta también. Quisiera saber si dentro de la documentación que revisaste pudiste encontrar alguna evidencia de que hubiera comercio ilegal que viniera desde otros países, ¿no? Me da la impresión de que era una frontera muy porosa, ¿verdad? Entonces, no sé si encontraste, algún documento que te dijera que el contrabando venía también de otras partes, ¿no? Porque se introducía en Estados Unidos, pero que viniera se me ocurre por lo de la cuestión del Golfo, la cuestión marítima, que viniera, no sé, contrabando de otros países, por ejemplo. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, bueno, yo sobre todo de textiles, pues eran ingleses, ¿no? Era de las mercancías que más se introducían, tanto en algodón como prendas de vestir. Pero el otro que me parece muy importante y que precisamente era comercializado en Estados Unidos de manera ilegal era el tabaco. El tabaco desde el año de 1824 pasó a formar parte, era un monopolio, ¿no?, del gobierno virreinal, y después estuvo ahí en disputas entre las oligarquías provinciales y el gobierno federal, ¿no?, de tal manera que se dividió la producción, el comercio y la distribución de este producto. Pero las provincias situadas más allá del poder central no les llegaba a tiempo la mercancía, digamos el tabaco en rama o los tercios de tabaco como se les conocía en la época, no les llegaba a tiempo
por lo tanto no podían abastecer a los consumidores pues, que estaban ya acostumbrados. Se dice que las villas del norte estaban acostumbrados a consumir tabaco de hoja de maíz, ¿no? Entonces, mucha de este producto era consumido de contrabando. Hay evidencias que el tabaco venía de Luisiana, ¿no? Estados Unidos, y que se introducía a través de las villas del norte para abastecer. No sé si en Nuevo León también sucedía lo mismo, o hasta San Luis o Coahuila, pero por lo menos en Tamaulipas parte de la población estaba consumiendo tabaco de contrabando, y esto por lo siguiente, o sea, las interpretaciones que da una de las fuentes. Sucedía que el contrabando era un impuesto del gobierno estatal, o sea, él cobraba una parte para que la rama fuera abastecida en todas las villas, pero curiosamente el gobierno no recibía ningún ingreso por parte de los ayuntamientos sobre ese rubro. Entonces, ¿qué estaba pasando, no? O sea, es verosímil pensar que no se estaba consumiendo el tabaco, ¿no? Más bien se estaba comprando de manera ilegal. La última te lo prometo. Lo que pasa es que no puedo evitar pensar en que siendo Nuevo Laredo, el principal puerto exportador de Latinoamérica, encontrar así como no similitudes, sino antecedentes. Y entonces, con simple curiosidad, Benito, ¿has encontrado documentación, material que hable específicamente sobre Nuevo Laredo en particular? Quiero pensar que ahí están las bases de toda la aprendizaje de la población habanera, la comunidad habanera de la ciudad, ¿no? Porque no es muy distinta la situación ahora. Y la otra pregunta sobre la población, que documentación que hable sobre el pueblo de Nuevo Laredo. Tú le dices que a lo que fuiste están en esos archivos que has comentado, pero pues sí, interpretaciones que hay dentro de los documentos referidos espacialmente a Nuevo Laredo, etcétera, o simplemente son las villas del norte. No, sí hay, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo tomo la documentación, digamos, sí hay registros que hablen sobre este poblado, pero no, para este caso no. No es su propósito. Sí, no es el propósito abarcar, digamos, hasta Laredo, ¿no? Porque implica, ahora sí que extender el trabajo. Más bien agarré como 7, ¿no? Que existe en el estado, el litoral del Golfo y las villas del norte, para tratar de establecer como una entrada, ¿no? Hacia México, el comercio del contrabando. Entonces, si yo sitúo a Laredo, por allá es otro fenómeno que se está dando, también el contrabando, pero implica ya relacionarse con otros archivos, incluso de Coahuila, ¿no? De Texas, de Nuevo León. Entonces implica extender más el espacio, ¿no? Bueno, pues yo nada más un comentario sobre los cónsules. Los cónsules extranjeros en los puertos hablan efectivamente del contrabando, se quejan del contrabando pues porque afecta a la comunidad comercial de sus naciones que están situadas en sus puertos. Pero lo más interesante es que en esta época el servicio exterior en general, no solamente el mexicano, sino también el norteamericano y algunos otros, no era profesional. Entonces los cónsules eran también comerciantes comisionistas, que además también eran contrabandistas. Entonces, hay algunos casos muy documentados, porque en la línea de cómo uno tiene que cruzar, hablando de los actores sobre los que preguntaba Oscar, y uno tiene que ver los expedientes de los cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde a veces existen como las peticiones de retiro que hace el gobierno mexicano al gobierno de origen, para decirle, oiga, ¿sabe qué? Retiren a este señor porque en realidad sus vínculos con la casa comercial fulana de tal son tan evidentes, y además es de dominio público que el señor está utilizando el consulado para internar mercancías de tal y tal. O sea, en ese sentido sí está mucho más, hay más investigación sobre los cónsules en Veracruz, ¿no? Pero si uno ve los de Campeche, si uno ve los de Matamoros, los de Tampico, es finalmente una red de comerciantes, no son diplomáticos, ¿no? Como ahora estamos acostumbrados a verlos,
sino son gente que está realmente muy involucrada con la comunidad comercial del lugar de residencia. Y entonces ellos mismos son parte de esta red de contrabandistas y utilizan no solamente sus vínculos con las casas comerciales, sino su puesto como cónsules para facilitar ciertos procedimientos. Así que una parte del contrabando que ellos se pueden quejar tanto de la competencia, pero ellos mismos son parte como de estas redes. Así que bueno, lo que es a veces un poco frustrante de manejar la correspondencia consular es que hay unos cónsules que son como muy habilidosos para escribir y que realmente les interesa reportar, y otros son como muy opacos, ¿no? Sencillamente se reportan, porque los cónsules tenían la obligación de reportarse cada 6 meses, y si ellos querían reportarse con más frecuencia, pues era su gusto, ¿no? Pero la obligación era reportarse a su nación, ¿no? Con el Departamento de Estado, digamos, en el caso de los cónsules norteamericanos, una vez cada 6 meses. Era lo único que tenían que hacer, y enviar los reportes de los navíos que entraban y salían. Entonces, a veces como que los cónsules tienen que encontrar no tanto en los despachos consulares, sino, digamos, en relaciones exteriores, y las disputas que pudieron haber dado lugar esos cónsules en la comunidad comercial del puerto, digamos, o de la ciudad. Esa es una, ¿no? En realidad, el hecho de buscar como a los actores es un trabajo como de mucha minucia, porque hay que ver un montón hay que ver muchas fuentes. Y nada más para que quede una exposición un poco más completa de su proyecto. O sea, digamos, el doctor Zárate decía, hay mucho trabajo sobre el control. Y sí, ¿no? Hay como trabajos, muchos trabajos. ¿Cuál será como lo que va a hacer que su investigación sea diferente, que haga un aporte para la historiografía sobre esta? Bueno, hay un trabajo que es clásico, que es de Walter Berneter, que hace sobre el comercio legal en México decimonónico, ¿no? Casi todo el siglo XIX, pero al final lo que él establece que él señala que sus escritos finalmente son hipótesis por demostrar. Es decir, él, dentro de toda esta documentación que él dio, él saca muchas cosas sobre el comercio ilegal y dice, bueno, que estaban participando todo el mundo, pero que falta demostrarlo de manera empírica con los documentos. Y que el problema que él ve de fondo era que, digamos, el individuo tenía, bueno, el contrabando era más bien un problema de carácter de tipo moral, ¿no? Es decir, el político o el funcionario asumía sus cargos con el afán de enriquecerse o de establecer un futuro más o menos estable para su familia, ¿no? No con el afán de servir al Estado, que en el momento se encontraba en una situación sumamente crónica, ¿no? Sobre todo con los ingresos. Entonces, ahí este autor ve el problema en este asunto. Entonces, yo quiero de alguna manera sustentar las hipótesis que él establece con un estudio de caso, un estudio empírico, ¿no? Que efectivamente, y me lo he encontrado porque, por ejemplo, para el caso de la aduana del refugio en Matamoros, constantemente hay cambios de oficiales de aduanas y aparecen uno y otro. Claro que yo tampoco no voy a creer lo que me dicen los documentos, pero estoy viendo que hay muchos cambios y incluso se les acusa de manejar con mala intención los recursos que pertenecen al Estado Nacional, ya no al Estado, el gobierno del Estado, sino a la Hacienda, al erario nacional, ¿no? Entonces, de ahí, de alguna manera, tratamos de demostrar estas hipótesis que este autor clásico, que fue un estudio muy bueno sobre el contrabando en México, entonces demostrar sobre un estudio de caso, particularmente en esta zona de estudio que yo he propuesto. Yo he comentado tú que los estudios culturales serían uno de los, digamos, de los documentos medulares para tu trabajo, ¿no? Los documentos medulares para tu trabajo. Y pensando en lo que decía la doctora Ana, en el sentido de que la actuación de los cónsules no necesariamente era profesional y aparte tenían intereses como parte de esa misma problemática, entonces eso no te puede llevar a un sesgo en el sentido de que lo que quieras demostrar vía este tipo de documentación, o qué tendrías que hacer para evitar este tipo de sesgos, para que tu
con información recabada a través de esa llegar a demostrar su propio. Pues sería ya cuestión de tener cuidado, ¿no? Como ya señalaba, con la información que se me vaya presentando. Es decir, el objetivo metodológico de la historia no es, digamos, creerle a los cónsules lo que te vayan diciendo, ¿no? Sino tratar de contrastarlo con otro tipo de información y tener mucho cuidado de no ahora sí que de no falsificar datos, digamos, y falsificar me refiero a transcribir lo que el informante histórico te está diciendo, ¿no? Puede ser tener sus intereses en algunos sectores de la sociedad o en algunos grupos de poder político, pero digamos, es cuestión de interpretación, ¿no? De la documentación. Ese es digamos, el problema, no el problema, el mayor trabajo del historiador, ¿no? Interpretar las fuentes, ¿no? A ver cómo se van entrelazando. Sí, bueno, una última pregunta que tal vez era para el principio, pero era ¿cómo surge el interés por el tema en ti? ¿Cómo te surge el interés? ¿Por qué la aduana? ¿Por qué el contrabando? Bueno, yo desde la licenciatura un interés por analizar o por estudiar la fiscalidad en el estado de Tamaulipas, ¿no? O sea, cómo estaba funcionando todas las finanzas, los impuestos, ¿no? Y esto me llevó, o sea, a conocer un poco, no digo que no soy experto ni nada de eso, ni quiero serlo, sobre los impuestos que se cobraban en la época. Entonces eso me llevó a conocer un poco sobre las alcabalas, los aranceles, ¿no? El impuesto de consumo, los diezmos, las contribuciones. Entonces saber su funcionamiento y a quiénes se les cobraba, ¿no? Y también saber un poco de la legislación de la época. El asunto me interesó cuando hubo una repartición de impuestos que antiguamente habían pertenecido al virreinato, con una estructura tributaria enorme, pero que a partir de 1824, con la Constitución Federal, los estados se quedaron con una parte de ese cúmulo de rubros hacendarios, ¿no? Y otra parte para la Hacienda Nacional. Y cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, las alcabalas, que era un impuesto que se cobraba a las transacciones mercantiles, surgieron noticias de que el impuesto no se estaba recaudando de manera eficiente por el hecho de que había muchos contrabandistas. Entonces ahí me fue dando la inquietud y aparte el impuesto del monopolio del tabaco, que también me incitó a estudiar, ¿no? Había informantes que decían, si la fábrica de tabaco del estado no funcionaba como se esperaba, era porque no se abastecía oportunamente de tabaco a todos los habitantes, y que ellos al no ver sus cigarros ahí en los tendajitos, bueno, pues decidían comprarlos contrabando, ¿no? Que por ahí el doctor Jesús Hernández Jaime decía, bueno, solían comprarlo a los contrabandistas porque era de mayor calidad y más barato, ¿no? Entonces de ahí la inquietud fue estudiando la hacienda pública, pero fui como haciendo un poquito las ideas del contrabando. Me empezó a interesar el tema. Bueno, yo nada más ya que Frausto salió yo por un café, pero hablando de las fuentes, del sesgo que puede haber en relación. Este es un comentario al margen, perdón. Sí. Justamente el hecho de saber que los cónsules estaban inmiscuidos, o de tener evidencia de que los cónsules estaban inmiscuidos, ayuda como a armar esta red. Y bueno, era realmente tan buen negocio que, o sea, es algo, se vuelve algo, es cualitativo, ¿no? No podemos tener una cuantificación pero el hecho de saber que incluso los cónsules y que tal vez los escándalos por contrabando de los cónsules fueron tan notorios y grandes que llegaron hasta la Secretaría de Relaciones, bueno, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso quiere decir que, o sea, como que sí te va dando una dimensión del problema. Incluso esa parte que los cónsules estén metidos en el asunto,
que sean informantes, que sean jueces y partes dentro del negocio, incluso puede llevarte como una dimensión de ver qué tan grande podría haber sido el problema. Tal vez es un escándalo. Hay momentos, son muy poquitos realmente, porque el contrabando tiene como vías más fluidas, pero cuando estas personalidades, digamos, ajenas un poco a la comunidad, se ven involucradas, sí se arman grandes escándalos, y entonces es cuando uno puede tener más información, incluso de más detalle, acerca de qué es lo que está pasando en un puerto en particular, ¿no? En una ciudad en particular, porque entonces se empiezan a tener informaciones, la gente que está en contra manda cartas o presentaciones, los que están a favor, incluso el mismo interesado hace una defensa, qué sé yo. Entonces, incluso esos momentos son los que tienen más información sobre un fenómeno que generalmente va como... Y bueno, yo quiero también agregar, haciendo ejemplo a estos dos tipos de contrabando, ¿no? Tanto de menor como mayor escala. Por ejemplo, en mayor escala, para asegurar que la mercancía llegase a su destino cuando era incautada en algún puerto, en alguna aduana, pues entre los grupos de poder, ahora sí que firmaban poderes, ¿no? Ante notarios, para que el gobernador del estado, el alcalde, fuese por la mercancía, digamos, a la aduana de Sotolamarino, que es donde yo he encontrado referencias. Pero para el caso del contrabando en menor escala, se hacían, había sublevaciones, es decir, cuando la mercancía, y de esto tengo nota, cuando la mercancía era asegurada, decomisada en la aduana de Camargo, esa mercancía tenía que ser trasladada a Reynosa, ¿no? Y de ahí creo que iba a ser trasladada a Monterrey o a Matamoros. Pero en ese trayecto, que los oficiales llevaban la mercancía decomisada, ¿no? A los que se les había decomisado formaban cuadrillas para ir a asaltar la mercancía, ¿no? Y ahí se hacía recuperar efectivamente la mercancía, ¿no? Con los trenes de arrieros que iban de una villa a otra. Entonces esto era otro tipo de arreglo más directo, ¿no? Y en el caso de los grupos de poder, pues iban con notarios directos. Pues bueno, ¿algún comentario más desde Matamoros? No, ninguno. Entonces, ¿algo más agregado? No sé si ustedes estamos todos de acuerdo, creo que vamos a la reunión del seminario. Muchas gracias a todos. ¿Y algún otro comentario? No, pues ya nada más agradecer los comentarios de todos ustedes y por supuesto a los presentes de Matamoros. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti, Benito, por acompañarnos esta mañana. Y yo espero, bueno, ya la próxima. Ok, bueno, les recordamos que la próxima sesión es en Matamoros, es en diciembre. Esperamos que sea sobre cuestiones de migración. Nosotros les comunicamos. Y bueno, muchísimas gracias a Laredo, gracias a Ana Nieto por coordinar el seminario. Muchas gracias al personal técnico. Gracias y hasta luego.